Y bien, amigos, ha empezado el fútbol. Disfrutamos el fútbol. Acabo de inventar los nombres. ¿Sí? Rodríguez. Fernández. ¿Y este quién es? ¿Este? ¡Qué goloso! Como el del TikTok, ¿viste? Que hace. Pelota para Señores, Vinicius. a los 35 segundos del partido, gol. Siempre de la 10 sale. Bueno. Se lo merece, se lo merece. Gran delantero. Este 10 también es bueno, ¿no? La pisa. Sí. Igual si lo dije yo, la tenés en empiezan a jugar un loco los dos. ¿Esta es tuya? Ah, no, pensé que era mía. Nada que ver, es tuya. ¿Dijiste mate vos? Sí. El veedor es él. No. Yo le tiro la de veedor es él. No vi encima. Rico. Te lavaste la mano. Ahora se va a venir a uno que hace. Es el tipo. Estoy 100% seguro. Déjame tío fácil. Ya, Alejo, honesto. A honestidad, Alejo. Hace mucho tiempo que jugás en el torneo ya. Atención, se viene el equipo. Hay situación complicada para la 14. Así se ve entera. Viste que en Liga Núñez y varios equipos tienen como otro espíritu de competitividad. Viste que traen un montón de gente. No sé. ¿Sabes qué? Che, tenés un... Menos Julián Álvarez. ¿Qué otro? Tenés un... chicle, Diego. ¿Vos, Facu? Uno y me lo compré también. Ya lo he tirado. Tanto bicho se comieron mis amigos. Tío, ¿no? ¿Vos tenés un amigo así bichero? Sí. Seba Ay, le- pará, no, en serio. A Seba durante mucho tiempo le dijimos el bicho directamente. No. ¿En serio juega de CR7? Sí, sí, sabes lo que era. Pero ahora está... ¿no? ¿Eh? Anda bien ahora. Sí, sí, se repuntó. En un momento le llegamos a decir Canon también. No, eso es peor, Es que metía todo junto el chabón. Ah. Era... Sí, sí. Ahí quédate, Iván. ¿Por qué te pasa? Ahí quédate. Sí, sí. Después se tapó la bestia y resurgió como el ave fénix, digamos. Pero Ah, ok. un tiempo donde ¿Pero era... ahora o cuándo? No, Ya ya es un tiempito. quinto año ya. Ah, ok, estaba ok. bien, ya Ok. era respetable. Pocho. La de
que yo me la quedo, así la tiro. ¿Vos tirás indicaciones ahí durante el partido? Sí, obvio. Qué bueno, para mí. Sí, la vivo. Porta. Yo la vivo. Uno que viene afuera se da cuenta de las cosas que Claro. Alejo, para que te trae. Algo de la fecha, Gamboa. Bien, Cavani. Pelota otra vez. Caliente, sí. ¿A dónde se fue la pelota, Allá, boludo? amigo. Deja esa, así se la doy yo. Tomá, Facu, cualquier cosa se la da vos. Y el pelotazo no me sale muy bien. Que voy a tener que tratar de copiar a Esteban. Tiene buena pegada, ¿no? Igual eso se recontra practica, olvídate. ¿Cuál es tu fuerte como arquero, Facu? La suerte. ¿La suerte? ¿En serio? La suerte de decir, hay jugadas que la atajo de culo. ¿No son virtudes? No, pero la suerte no es una virtud, boludo. ¿En qué sos muy bueno, por ejemplo? No, diría que en todo caso. El reflejo es muy importante. Es la base del. Lo que. Ponerle ahora el juego de pies y ordenar a la defensa es una cosa grande y ahora empecé como a meterle un poco más. Pero Sí. Dale, se perdió uno bajo largo. Sí, Cavani. Veo, tan. ¡No! ¡Cavani! No cante, no lo grite, no se abrace.
puntita de la torre. Ah, coche te va. Sí, sí. Lluvia a partir de 4 de... No, la concha de tu madre. Siempre cuando juega Soles hay lluvia, boludo. ¡Dati, te pasé, Dati! ¡Dati, ya! De la plaza. Fue el alambrado, Y así como hemos sido despedidos. Todo pelota. Igual a mí a veces, boludo. No me doy cuenta que estoy filmando y digo cada cosa. Ya me fuma. Pero es muy difícil mantener la escritura. A mí posta, 4 horas seguidas. lo dije igual. A mí posta uno del que me enseñó más o menos qué qué decir, qué no. O era en código fue Ale. Sí, porque si no, Ale te tira la. Sí. Si no lo puedo revisar.
era córner, amigo, pero está bien. La banda de la quema no te falla. Lo sigue siempre al globo a donde vaya. No para de alentar. Hoy tenés que ganar. Vamos, vamos, Huracán. Vamos, vamos, Huracán. Surge las malas. Sí, Marce, ¿dónde fue? Apagar las canchas. Che, Facu, ¿vos qué zona eras? Estoy por Recoleta, boludo. En realidad no soy acá, pero ¿Dónde sos? Entre Ríos. Mira, ¿habíamos hablado de esto ya? ¿Y hace cuánto viniste? Cuando vine a estudiar, ¿Cuándo? cuando vine a estudiar hace como 7 años. Pero allá en Entre Ríos no hay Hay- medicina. Creo que hay en Estás estudiando medicina, ¿no? Sí, ya terminé en realidad. Ah, ¿ya terminaste? Sí. Ya estás recibido. ¿Estás laburando de eso? Ah, No, o sea, además de estar acá. Porque después de recibirte te tenés como unas prácticas, digamos, que tenés que hacer hasta para sacar el título. La paja, Es como una especie de pasantía. sí, ponerle unas rotaciones, es como. Yo ponerle ahora voy a el mes entre poquito y el otro mes voy a ir a rotar a los servicios de 2 hospitales como obligatoriamente, pero no trabajo porque no pago. Ah, bueno, sí, claro. Pero sería una especie de pasantía, ponele. Porque sería una especie de pasantía. Yo tengo, poner una amiga que estudió el profesorado de educación física, ¿viste? Y le piden, por lo menos, para ejercer la profesión, te piden, no sé, querés trabajar, te doy un ejemplo, ¿no? Querés trabajar, por ejemplo, en un, no sé, en una empresa privada, algo así, te piden por lo menos, para laburar ahí, que hayas laburado alrededor de, no sé, 2 colegios, tantas horas. Si no, no puedes entrar. Es como que tenés esa regla, ¿viste? No sé si medicina es lo mismo. O no, nada que ver. O sea, tenés que tener algunas horas de cargas o algo así. O sea, tenés estas prácticas que en realidad son parte de la facultad, pero es como que estás recibido, pero tampoco tenés título y tenés que hacer eso. Claro, claro. Y terminás eso. No se lastime el chupo. No se la tiene, que no te van a laburar acá. Ya está, no pasó nada todo el día, no se la tiene, la verdad. Uy, pasó un dólar. Pasó la pelota. Ahí, 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 ahí. Atento. Y una vez que terminas eso, ponele, tramitar la matrícula y ahí hay trabajos que por ahí ya podés agarrar. La matrícula y el título, ¿en cuánto te llega más o menos? ¿Un año? Menos. 10 meses. Claro. Está bien. Pero en realidad lo que tenés que hacer es entrar en la residencia para especializarte en algo. Claro. Y te donde realmente aprendés. No se pelea mucho. Un hambre.
Qué lindo que es el último. Nos vamos a la mierda. ¿Salís? No. ¿Te quedás? La segunda jugada, amigo, acordate. El tema del pasó. Lo voy a buscar a. ¿Te quedás con la bocha, no? Sí. Lo voy a buscar a Marco. Está pagando en las canchas. ¿O quedás de vedor? ¿O querés el filmmaker mientras tanto? No, ¿Eh? yo miro. ¿No te cansás con eso? No. Antes cuando estaba con el con la mano, sí, ahora con el coso este medio que no. ¿Trepé? No, mentira. Le pasó la mente. Gol allá en la otra La braza. cancha de nuestra otra cancha. No. Bien. Tenía el interno prendido. Te dije salir y te... Mucho, papo. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. Buah. Qué bueno. Hay nada. Por ahí está dentro de la cita de ese italiano. Está dentro de la cita de ese italiano. Mirá, es una posibilidad barajada. ¿Mm? Oye, Eh.
bien, Marce, Tigre ¿vos? liquidado. No, pará. 4-0. 4-1. 4-1 Alejo. 14. El gol que. La 14. El gol que luego fue muy 4-1 Alejo. Un casito de vida. No, igual golones. ¿No? Pasa que ¿Qué? Golones para mí. Para mí golones. Está fuera del área. El tema es que estos arcos son muy grandes. Estos arcos son muy grandes. Son muy grandes. Sí. gracias amigo. Lauri, cambia con Papo, vos allá. Papo, acá. Gracias, Marce. ¿Por qué digo, Nago, que lo llevaste a Santi el otro día? ¿Quién? Que lo llevaste a Santi el otro día. ¿A ¿Es dónde bien cerca? lo llevé? A Platense. ¿Puedes acercar a tu casa? No, vivimos cerca. Bien cerca. Yo pensé que él vivía por Saavedra, nada que ver, vivía 10 minutos de mi casa. Sí, ahí. Y como siempre agarro la misma ruta, justo voy por la casa de él. ¿Todo bien? ¿Cómo va? ¿Qué ¿Todo tal? bien? Cuidan, ¿todo bien? ¿Por qué? Está bien. Confío igual. Igual vas a ver ahora. Pelota. No. Un sueño ya, amigo. Sí, amigo, estás hecho concha. Son las 10 recién. Ah, ¿a qué hora? Las 9. No, matate.
hasta las... Pasame, Tito. Ahí, Jorge. Eso. Guiñazú. Estaba de interino, igual el Cholo Guiñazú como técnico de como... Uy, buena esta. Pelota. ¡Oh!
Cor? No tenía el tiempo. Cualquier cosa decime. Hay de bocha. 2 balls. ¿Se da Ancelotti del Madrid? Es la pregunta. Todo apuntaría a que sí. ¿Y quién es el 15. sucesor de Ancelotti? ¿Xabi Alonso? Podría ser, tranquilamente. Algunos cuentan que Gago, ¿eh? Gago, mirá. Yo seguí en la Casa Blanca. Por su histórico pasado en el Madrid. Ahora, vos sabés que dicen que el sucesor de Xabi Alonso puede llegar a ser de Michelis, en serio. Sí, la leí hoy, ¿Te parece? Yo creo que más o menos se asemejan los estilos. Y capaz que de Michelis está en sus ares. Capaz que ahí, viste, que yo River dijo que el problema era que en la defensa nos hacían, en la reserva, los nenes nos hacían arreglos bucodentales. Capaz que llega a Europa y es un mundo. Yo no entiendo cómo puede llegar a decir eso. Es un infierno. Pero amigo, tiene razón, hay algunos que no tienen. Pero hay algunos que no tienen dientes. Hay que cuidarlo, hay que hacer arreglos bucodentales. Hablar de otra cosa, boludo. Esta es la primera, como la segunda pregunta que le hicieron. Bueno, ¿cómo ves River? No sé qué. Y se fue por las ramas y tiró esa. No. Yo creo que el chabón posta vino con una soberbia. Encima se le nota la cara de soberbio que tiene. Y viste lo que le respondió a Donofrio, para mí se quiso, no sé si lo viste, pero para mí se quiso hacer el malo y no se le ocurrió nada, estoy seguro. Es como que le hizo una repregunta encima, ¿viste? El chabón le dice, con respecto a River, y tipo de Michelis lo corta y le dice, ¿qué pasa? ¿Querés saber de Donofrio? ¿Querés saber de Donofrio? Claro, por eso, con la repregunta. Y le dice, ¿sabés qué opino de Donofrio? Le hace un silencio de 20 segundos y dice, cuando llegué, cuando me fui, me mandó muy lindo mensaje. Para mí se quiso hacer el picante y no se le ocurrió nada y tiró una de micheleada. Igual para mí no está bien lo que hizo Donofrio. Viejo puto, dale. Pasa que Donofrio es Donofrio Pereza. Pero Donofrio, amigo, dale. Te haces el picante Pereira ahora como si no hubiese celebrado los 3 títulos que le dio River, seguro. Viejo forro. 3, boludo. Un campeonato. La copa con Estudiantes y el tercero fue... ¿No un tercero? Sí, con Estudiantes. Sí, igual es verdad, 2 títulos. La gente se pregunta cuándo entra Alejo. Cavani. Aplaudan, no dejen de aplaudir los goles de Alejo que ya van a venir. Ahí va, mirá, lo tenés. ¿Escuchó? Señoras y señores, entra online. The Nine. Ovación para el ingreso de Alejo Molina. Señores, y atención, ya anda dedicaciones ya. Un distinto. Ojalá tener tensorios algún día,
uno que lo odio con mi vida, que trabaja en TNT. ¿Sabes qué? Es tan malo que ni el nombre me quiero saber. Pero ponele, no sé, tira como las de... Bueno, después lo tenés a Hernán Feller cuando... Esto no lo digo yo porque leí los comentarios, posta que ya lo había pensado. Cuando tiró, por ejemplo, es el que relata a la selección argentina en Texas Sport. El Duque, el Cuti, el Duque. Ay, amigo, me dio un cringe. Tenía ganas de escuchar en Mugo el partido. A mí yo creo que verdaderamente me gusta ninguno. No sé. Los Clos, nada más. Después el Pollo Villeno me da un... A mí Pablo Giral me gusta. Pablo Giral me gusta, ese que está con Barça. Pasa que está con Barsky, boludo, ese es el tema. Jodeme. ¿Después qué más? Otra vez a uno de ustedes le ponen un codazo en la radio, le cabecea el codo. No podés decir nunca que cabecea. Y la de Herrera, ¿de verdad? Que metió una plancha terrible, que creo que era contra San Lorenzo. No, eso no. Tipo, no es de amarilla, no sé así. Sí, como que llega tarde la pelota. Sí, sí. Pero el Pollo Viñolo me... No sé, boludo, a Morja le dice Miguelito, ahí la tiene Miguelito, el gran Miguelito, pero para decirle por el nombre tiene que ser Maradona, no le podés decir Miguelito, es un burro, boludo, es una bolsa de papa. Miguelito. Ahí va. Amigo, ¿y vos llegaste a los relatos de Marcelo Araujo o eras muy chiquito? Me suena, pero... Crack. No me acuerdo. Pero antes. Antes, claro, ya lo último de todo. La última etapa en el famoso fútbol para todo que le tocó estuvo flojo. Pero No tenía voz ya, ya la boludo. edad también. Claro. ¿No lo tenés a Marcelo Araujo? Por ahí por foto lo conoces. No, capaz que si lo escucho lo sé. Sí, amigo, imposible no sacarlo. Sí, después lo busco. 2004, sí. Poné relatos Marcelo Araujo. Ah, el que dijiste hoy, el de... Llegamos a una cara de Supermercado Carolina. ¡Martín! Ah, sí. No, ese es. Sí. Ya lo último de todo, boludo. A mí me gusta Brico. Brico también. ¿Vos lo viste, la Vecchia? Brico, amigo, No, y después... tenía cáncer, se estaba por morir. Sí, no sé. Sí, y después, o sea... No lo digo porque fue meme, pero lo ratifiqué varias veces. La novela del carril es lo peor que escuché en mi vida. La otra vez no me acuerdo qué partido que puse, boludo, y hay un flaco que viene a los años que va a la y estaba tratando el cambio todavía. Va a haber un cambio, no sé qué pasa, entra, sale, le pegaron travesaño, rebota afuera. Y fue así, esquizofrénico y con delay. Y dije, no, puedo estar escuchando esto. ¿Cuánto queda? 5. ¿Vamos a dónde la bandera? Boludo. Está bien, boludo. Digo yo, boludo. ¿Qué? Deja laburar este loco. Para mí en este caso la hizo bien. Ah, sí. Crack como en el Real Madrid, Marcelo. Probalo. Yo le pego el arco. Probalo. A ver. Viene igual, dale, viene igual. Se fue ahí la pelota. Le movieron la pelota, ¿sabes? Sí, Tommy, vení. Se está guardando los sólidos, los goles para mañana de sólidos. ¡Paco! Segundo. ¡Ey! ¡Arriba!
Ya va a venir el gol, ya va a venir el gol. ¿Te estás guardando para mañana? ¿Está bien? Un poquito. Iván, vete hacia atrás. Sube, boludo, se me había de haber caído 20 veces. ¿Qué, te tomás el baile? Bien. Te acerco, boludo. Si podés, sería increíble. ¿Sí? ¿Qué dijo? Termina el partido ahora. Ah. Voy haciendo lo siguiente. Che, pensé que no iba a llegar al almacenamiento yo, Hoy a la tarde tuve que borrar giladas. Lo peor que podría pasar en este momento es que se haya una pelota. Sí, obvio. Pero los tengo que unir, los tengo que exportar, después los tengo que guardar, los puedo subir al drive para después subirlo al gozo. Y cargarlo bien al 100 porque se acaba la batería rápido. No lo vi. Yo creo que debe estar casi en 30 por ahí. Pero tenían 90 creo. Y no le puse a otra batería, A mí lo que me pasaba, yo tenía antes el 8 Plus, ¿viste? Antes de este. Este es el 12 creo. Y ¿cómo es? Y lo que me pasó con el 8 Plus, boludo, es que yo lo usaba mientras cargaba. La batería se te mata. Se te mata, mal. Un éxito. Lo usaba 5 minutos, 10 de 80, la tenía en 64 y yo dije, loco, qué mierda pasa. Y ahora estoy cuidándolo a full. Yo nunca había tenido iPhone. No había tenido ¿El primero? compu. Y también cuando lo conozco también siempre que empieza a romper el internet, que la toco, le saco No, la no, punta, no. todo. Sí, hay que cuidarlos. Igual viste que dicen que Apple es como que Lo vas a traer. dicen que Apple ¿cómo es? Como que diseña las cosas para que te dure un año. Claro, 2 años había escuchado yo también. Más o menos, viste, para que sigas comprando. Andás a ver si es verdad eso. Y un poco de verdad debe tener.